Bueno, buenas tardes, digo buenos días. Me corresponde a mí presentar a los dos primeros ponentes. Tengo la suerte de presentar a dos grandes expertos en temas de agua y cambio climático y además dos personas con las que he tenido la suerte de colaborar en bastantes ocasiones. En primer lugar, el primer ponente va a ser el doctor Juan Pedro Montávez Gómez, que es doctor en Ciencias Físicas y profesor titular en el área de Física de la Tierra del Departamento de Física de la Universidad de Murcia y es el investigador responsable del Grupo de Modelización Atmosférica de la Universidad de Murcia. Sus líneas de trabajo fundamentales incluyen la modelización dinámica del clima pasado, presente y futuro, la relación entre contaminación atmosférica y clima, el clima urbano, y la evaluación de recursos renovables y su relación con las condiciones climáticas. Todos estos temas, tanto desde un punto de vista de investigación básica como de investigación aplicada. Antes de estar en la Universidad de Murcia, fue investigador en la Universidad de Granada, en la Universidad de Hamburgo, en la Universidad Complutense de Madrid y en el Servicio Vasco de Meteorología. Es autor de más de 50 artículos en revistas JCR y tiene más de 170 publicaciones en diferentes congresos y simposios de reconocido nivel internacional. Y, bueno, su investigación está financiada por un buen número de proyectos obtenidos en convocatoria abierta de instituciones públicas y privadas y en diversos contratos y convenios. Y actualmente es miembro de la Comisión de Trabajo de Expertos sobre Cambio Climático de la región de Murcia. Y el doctor Juan Pedro Montávez nos va a hablar sobre el impacto del cambio climático en la península ibérica. En segundo lugar, contaremos con la intervención del doctor Francisco Cabezas Calvo Rubio, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor por la Universidad de Murcia. Él es funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Durante la primera fase de su carrera trabajó en la Confederación Hidrográfica del Segura, donde desarrolló el Sistema Automático de Información Hidrológica. Fue también jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Segura, donde desarrolló el primer Plan Hidrológico de Cuenca. También fue comisario de aguas. En un segundo periodo fue subdirector general del Plan de Planificación Hidrológica en el Ministerio de Medio Ambiente, que culminó con la aprobación de todos los planes hidrológicos de Cuenca, el desarrollo del Libro Blanco del Agua en España y del Plan Hidrológico Nacional. En la actualidad es director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, donde trabaja promoviendo diferentes actividades docentes e investigadoras sobre los recursos hídricos. Y es también profesor asociado del Departamento de Ecología y Hidrología de la Universidad de Murcia. Y él nos va a hablar sobre el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Por tanto, pues tenemos a dos grandes expertos en temas de agua, en temas de clima, en temas de la relación entre el agua y el cambio climático. Y a mí me gustaría resaltar pues, la fortuna que tenemos en la Universidad de Murcia de contar con expertos de un gran nivel a nivel nacional e internacional. Bueno, como vamos un poco cortos de tiempo, pues no quiero hablar mucho más, sino que directamente voy a dejar hablar al doctor Montávez. Después intervendrá el doctor Cabezas y después de su intervención tendremos un pequeño debate de aproximadamente media hora donde podrán preguntar todo lo que consideren oportuno. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Buenos días, gracias Pablo por la presentación y os voy a hablar algo sobre el impacto del cambio climático. Vamos a empezar con esta transparencia que básicamente podría estar media hora que tengo hablando sobre ella, pero voy a intentar ser breve. Fijaros que aquí cuando se habla, este sería el framework del cambio climático. El primer problema que nos encontramos la gente que estudia clima es detectar ese cambio climático. Detectar el cambio climático es algo puramente el hielo se va haciendo más pequeña, las precipitaciones se van haciendo más intensas. Entonces es algo puramente estadístico. Miramos esa serie y vemos que nuestro clima no es estacionario. Pero
¿Qué dice el IPCC? Que realmente prácticamente en casi todas las series relacionadas con variables climáticas existen tendencias que son significativas. Ahora la cuestión que nos encontramos es, bueno, ¿y esas tendencias a qué se deben? ¿Quién tiene la culpa? La pregunta es así de sencilla. El cambio climático, la estadística, la temperatura sube, cuánto era la baja, no lo sabemos. Bueno, ahí por los climatólogos también tienen un problema en demostrar quién tiene la culpa de ese cambio climático. Yo adelanto que el hombre tiene gran parte. No, por la parte del hombre. Bien, entonces, una vez que somos capaces ¿Está bien así? Bien, una vez que hemos atribuido esas causas, sabemos cómo funciona el sistema climático, que es algo, como ya os adelantaré, bastante complicado, nos planteamos qué va a pasar en el futuro. Y eso no es sencillo, nada sencillo. Y es un ejercicio que está sujeto a muchísimas incertidumbres. Incertidumbres que van a venir, como ya veréis, de todos lados. Entonces, lo primero que planteamos es, bueno, supongamos que conocemos realmente las causas, las tenemos bien atribuidas, sabemos quiénes son los causantes de ese cambio climático. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, supongamos que conocemos quién tiene la culpa. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a comportarse esos culpables en el futuro? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Entonces, de lo que se plantean son una serie de hipótesis que nosotros llamamos escenarios. ¿De acuerdo? O sea, esos escenarios básicamente me dicen cómo va a ser la evolución de esos, y primera palabra técnica, agentes forzantes a nuestro sistema, cómo van a evolucionar. Si tenemos modelos físicos que son capaces de responder a esos forzamientos, pasaremos al siguiente paso. El siguiente paso es realizar proyecciones de cambio climático. Bien, tenemos modelos, tenemos una física detrás que es capaz de simular todo el sistema climático. Cuando hablamos del sistema climático no nos referimos solo a la atmósfera, nos referimos a biología, química de la atmósfera, hielo, cambio en superficie, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que hacemos es introducir los posibles, y aquí fijaros que estamos hablando de la primera causa de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, entonces tenemos que plantear distintas hipótesis, distintos forzamientos futuros. Bien, una vez que tenemos esos forzamientos futuros, trabajaremos con proyecciones de cambio climático. ¿Cómo se hacen esas proyecciones de cambio climático? Ahora contaré con algo más de detalle, bueno, no mucho más. Pero realmente son, ya os digo, modelos de ordenador que simulan el clima de la Tierra. ¿Hay un solo modelo de ordenador que simula el clima de la Tierra? No, hay muchísimos. Y cada uno de ellos tiene sus pequeñas diferencias, y cada uno de ellos nos puede dar diferencias respecto a los demás, incluso trabajando con los mismos agentes forzantes. Este sería el segundo término en la cascada de incertidumbre. Los modelos no son perfectos, no conocemos toda la física, incluso aunque la conociéramos, digamos, las condiciones iniciales y de contorno son tan complejas que nunca vamos a ser capaces de tenerlas perfectamente definidas. Entonces, tenemos otro segundo punto de incertidumbre. Bien, corren esos modelos de clima y lo que nos dan son climas artificiales. ¿De acuerdo? Son posibilidades que va a haber en el futuro, estadísticas de cómo se va a comportar la atmósfera, el océano, etcétera, etcétera, en el futuro. Bien, ¿para qué queremos eso? Para, pues, probablemente lo más importante, ver la vulnerabilidad de nuestros sistemas, tanto sociales como ecológicos, económicos, etcétera, etcétera, o bien cómo van a ser los impactos que ese posible cambio climático puede traer sobre distintos sectores. Ecología, agua, energía, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaros que aquí sería la siguiente cascada de incertidumbre, porque nuestros modelos, nosotros reconocemos que nuestros modelos son perfectos, no son perfectos, pero los de los hidrólogos tampoco, los de los ecólogos tampoco, etcétera, etcétera. Son simplemente aproximaciones a la realidad. Si nosotros encima le estamos dando algo que tiene cierta incertidumbre, mediremos esto. Esos estudios de impacto también tendrán todavía más incertidumbre. Bien, bueno, luego lo chulo es cómo luchamos con esa incertidumbre.
Bien, obtenemos estudios de impacto y una vez que tenemos esos estudios de impacto, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, vamos a suponer, el agua en la región de Murcia se va a reducir un, no sé, 20%, pongamos. Bien, podemos hacer varias cosas. Uno, adaptarnos. Tenemos posibilidades de futuro, tenemos unas ciertas probabilidades de cosas que van a pasar en el futuro y lo que podemos ir es preparándonos. ¿De acuerdo? Nos adaptamos, bueno, si vamos a tener menos agua, pues habrá que pensar de dónde la traemos, habrá que pensar en, no sé, cualquier cosa. La segunda opción es intentar luchar con el problema. O sea, si sabemos cuáles son las causas del problema, pues lo que tenemos que intentar es mitigar ese problema. Si las causas del problema son el CO2, pues tendremos que intentar emitir menos CO2. Ese sería el problema de mitigación del cambio climático. O simplemente no podemos hacer nada. Podemos decir, bueno, hay una cierta incertidumbre y realmente no merece la pena hacer este tipo de cosas. La cuestión interesante es que todo lo que se plantea para solucionar el cambio climático es bueno de por sí. Aunque no hubiera cambio climático, hacer que una ciudad sea más sostenible, está bien. O sea, aunque nos equivocáramos, todas las propuestas que se ponen son buenas y deberían de hacerse aparte del cambio climático. Pero bueno, el problema está ahí, es un gran problema. ¿De acuerdo? ¿Bien? Esto no anda, tengo que darle aquí. Pues, ¿qué provoca un cambio climático? Voy a ir muy rápido. Pues básicamente el sistema climático está compuesto por los seres vivos, la atmósfera, los componentes atmosféricos, el océano, el hielo, etcétera, etcétera. Todos esos sistemas interaccionan entre sí. Aparte también tenemos cierta dependencia de la energía que nos llega del Sol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede provocar un cambio climático? Cualquier variación que introduzcamos en cualquier parte del sistema va a provocar que el equilibrio cambie y que por lo tanto se produzca un cambio. ¿De acuerdo? Prácticamente. ¿Cuáles son los más importantes con los que vamos tratando ahora? Pues básicamente el cambio en la composición atmosférica. Lo que ya todos sabemos, tenemos más gases de efecto invernadero, más CO2, más óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también aquí no me voy a parar en esto, pero incluso también podemos tener cambios climáticos debido a la actividad solar. La cantidad de energía que nos llega del Sol, pues no es siempre la misma. Por ejemplo, si nos vamos un poco hacia el pasado, hemos tenido pequeñas edades de hielo, en torno a 1600, 1800, en el que simplemente la temperatura bajaba porque la cantidad de radiación que nos llegaba del Sol era menor. O también por otras causas naturales, como pueden ser los volcanes. Había grandes volcanes, emitían un montón de ceniza y eso oscurecía un poco la atmósfera, entonces llegaba menos radiación a la superficie y bajaba la temperatura. Ay, se me olvida que esto no funciona. Bien, entonces la siguiente cuestión que planteamos es el problema de atribución. Este problema, hay un artículo de Nature ya bastante antiguo, en torno al año 2000, en el que se demuestra que es imposible explicar la evolución de las temperaturas del planeta si no se tiene en cuenta los agentes forzantes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos modelos y, claro, la diferencia, por ejemplo, nosotros con los biólogos, ellos tienen sus ratones, entonces el ratón le inyectan cosas y pueden repetir. Nosotros solamente tenemos un planeta Tierra, no tenemos otro planeta Tierra en el que podemos hacer una replicación real del experimento. Entonces siempre tenemos que jugar con estos modelos, ¿de acuerdo? Y además, bien, entonces, ¿en qué consistió este experimento? Pues básicamente en coger, claro, porque hay otra cosa bastante interesante, que es la variabilidad natural. Cada día es diferente al anterior, cada año es diferente al anterior. Eso es lo que nosotros le llamamos variabilidad natural del clima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Cuando corremos un modelo de estos climáticos, a partir de, a lo mejor los ponemos todos con las mismas condiciones exactamente, y cuando han pasado, digamos, 3, 4 días, cada uno sigue una evolución distinta, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que nos interesa no es el día a día de ese modelo climático, sino es, digamos, la estadística, ¿de acuerdo? Las tendencias, la variabilidad ya interdecadal y este tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que hicieron fue correr un montón de modelos sin forzamiento y entonces cogiendo solamente forzamiento natural, no metiendo ningún forzamiento en el sistema y al final la única manera de explicarlo
era básicamente metiendo esa variabilidad, por ejemplo, metiendo los volcanes que nos explican estos bajones, etcétera, etcétera. Este, digamos, fue el experimento que dejó bastante clara que, primero, nuestros modelos parecen que sirven, nos podemos creer lo que va a pasar en el futuro, y además tenemos localizado el 90 y tantos % de la varianza de esos cambios que no entendemos, y los tenemos bien atribuidos, y eso está bastante bien, eso nos da bastante juego. Bien, aquí era simplemente comentaros un poco lo del efecto invernadero, porque a veces me gusta decir, parece que el CO2 es malo. Cuidado, el CO2 no es malo, el CO2 no mata a nadie, además tendríamos un problema si no lo hubiera, ¿de acuerdo? Realmente el efecto invernadero, bueno, la vida es posible en la Tierra porque hay efecto invernadero, cuidado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí tenéis un balance radiativo. Básicamente, algunas veces es interesante saber por qué se llama efecto invernadero. Imaginaros un invernadero de estos que tenemos de cristal, entonces estos que tienen una ventanita arriba. ¿Cómo regulamos la temperatura del invernadero? Pues abrimos la ventana, si queremos que se enfríe, y cerramos la ventana si queremos que se caliente. La analogía desde el punto de vista de radiación solar es que nosotros tenemos una radiación que nos llega del Sol, prácticamente atraviesa la atmósfera sin calentarla, esta llega a la superficie y luego aquí se emite, según la ley de Planck, en longitud de onda larga. Bueno, total, que al final lo que tenemos es que siempre tiene que pasar que la cantidad de energía que llega a la Tierra tiene que ser igual a la que sale, siempre. Y el sistema se equilibra para que eso suceda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso del efecto invernadero? Hay una parte de la radiación que, o sea, no sé si sabéis, este cuerpo ahora mismo está emitiendo radiación, vosotros estáis emitiendo radiación. Simplemente por el mero hecho de tener una temperatura, todos emitimos radiación. Ley de Planck, ¿vale? Y además esa energía que emitimos está perfectamente definida tanto en la longitud de onda como en la cantidad. Bien, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues que hay parte de la radiación que está emitiendo la superficie que sale sin que el aire la absorba, porque el aire es prácticamente opaco a la radiación, la absorbe toda y luego la vuelve a emitir. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que hay una ventana de unos 40 vatios metro cuadrado, que ahora mismo, bueno, ahora ya salen algo menos, digamos, esa radiación escapa libremente a la atmósfera. ¿Qué es lo que sucede cuando metemos más gases de efecto invernadero? Que vamos cerrando esa ventana. Ya en vez de escaparse 40 vatios metro cuadrado, pues se escapan a lo mejor 35 vatios metro cuadrado, se escapan 32 vatios metro cuadrado. Y eso hace que, claro, que como la radiación se escapa más lentamente, el sistema, para regularse, se calienta. Porque además el sistema es bastante inteligente, cuando se calienta emite con la temperatura a la cuarta potencia, o sea, se quita el calor muy rápidamente del medio. Pero bueno, en ese cambio de equilibrio, pues es el cambio de temperatura del que estamos hablando, de 1 grado, 2 grados, 3, ya depende de cómo se cierre esa ventana. Bien. Escenarios, ¿cómo se plantean esos escenarios? Había un cambio de filosofía, no sé, os sonará el escenario A1, B1, A2, B2, ¿qué significan esas letras? Simplemente os pongo las dos formas de cómo se hacía antes y de cómo se hace ahora, ¿de acuerdo? Antes lo que se juntaban pues, economistas, ingenieros, etcétera, etcétera, y hacían planificaciones de cómo iba a evolucionar el mundo, va a haber más guerras, se van a desarrollar tecnológicamente de una manera, de otra, y a partir de ahí hacían unos cálculos de cómo eran esas emisiones de distintos gases de efecto invernadero que iba a haber en la atmósfera, cómo iba a aumentar la población, todo este tipo de cosas. Luego, a partir de ahí, se generaban nuestros agentes forzantes de los modelos, y nuestros agentes forzantes en los modelos, hay muchos, pero desde el punto de vista radiativo es esas concentraciones de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Entonces se nos daban distintas posibilidades de cómo iban a ser las emisiones y de las concentraciones en el futuro de gases de efecto invernadero. Los metemos en nuestro modelo y nos da un clima futuro. El cómo se ha hecho en el último informe ha cambiado un poco la filosofía, porque esto se tardaba demasiado. Se tienen que juntar estos, hacer este tipo de suposiciones, después es lo de los modelos, ver las concentraciones, etcétera, etcétera, y al final eso se tardaba. Aquí se ha cambiado un poco la filosofía. Y ahora, en lo último, digamos, cuando hablen de escenarios, hablarán de RCP, ¿de acuerdo? Que son sendas de comportamiento radiativo. Básicamente lo que ahora decían los físicos, ahora vamos a empezar nosotros, y ahora lo que vamos a hacer es poner un forzamiento de 4,5 vatios metro cuadrado, de 8,5 vatios metro cuadrado, o de 6,5 vatios metro cuadrado.
Antes le ponían nombre a A, B, C y ahora le ponen simplemente el número. Y ahora lo que hacen los demás es cómo evolucionar la sociedad para dar eso. ¿Por qué? Porque así ellos ya pueden empezar a trabajar antes. Y entonces, ¿cómo son las emisiones en el futuro? Pues esta gráfica de aquí, por ejemplo, este sería para el escenario A1 de los antiguos, este sería el A2, no lo veo muy bien, ni vosotros lo veréis, pero bueno, aquí lo que uno tiene son esas distintas líneas de evolución. Las sólidas serían las que se han hecho hace poco y estas serían las que se hicieron, las que están en línea discontinua, las que se hicieron para el pasado. ¿De acuerdo? Pero fijaros, aquí lo interesante es pues, qué posibilidades tengo en el futuro. ¡Buf! Un montón. ¿Bien? Entonces tenemos esos modelos y son modelos globales. Muchas veces lo que nos interesa a nivel regional es tener proyecciones de cambio climático. A mí no me interesan los modelos globales, imaginaros, es como partir la Tierra en trozos. Y esos trozos, bueno, cada vez los ordenadores van siendo más grandes y esos trozos se van haciendo cada vez más pequeños. Pero para hacer una idea, un modelo global hoy en día está trabajando como 100 kilómetros. Te da datos 100 kilómetros y te da los 100 kilómetros a los 100 kilómetros siguientes y así sucesivamente, ¿no? Eso sería la resolución del modelo. Pero, por ejemplo, aquí para Murcia, que tenemos una variabilidad climática muy grande, por lo mejor nos puede interesar tener datos cada 10 kilómetros, cada 15 kilómetros. Entonces, para esto se utilizan técnicas de downscaling, que le llamamos técnicas de regionalización, que básicamente o correr un modelo dinámico físico totalmente acoplado a ese modelo global. Fijaros, esto es un caso exagerado, ¿no? Pero en un modelo global, antiguamente, la península ibérica, Murcia estaba debajo del agua, porque a nivel global no interesaba, ¿no? Interesaba más el cambio de flujo de agua, permitir ese cambio de flujo. Entonces, bueno, nosotros pues hacemos este tipo de experimentos, volvemos a correr otro modelo, este nos da las condiciones de contorno y generamos esto. O se puede hacer desde el punto de vista estadístico también. ¿De acuerdo? Esos modelos lo que relacionan es esto, los modelos globales hacen bien la escala sinóptica, los mapas estos del tiempo que aparecen en la borrasca, los anticiclones, para que me entendáis, eso lo hacen razonablemente bien. Pero ya a nivel local, pues claro, no tienen la resolución suficiente. Entonces, bueno, lo que hay en modelos estadísticos, que a partir de esas salidas globales me dan ya estimaciones en puntos concretos. ¿De acuerdo? Pero claro, se necesita de una historia. Bien. Y aquí volvemos a la incertidumbre. Entonces, tenemos incertidumbre debido a los escenarios, como ya hemos comentado. ¿De acuerdo? Esa incertidumbre en los escenarios significaría esta línea verde. Esto sería el horizonte predictivo en años. Entonces, uno ve que al principio la incertidumbre en los escenarios, claro, parten todos de las mismas concentraciones, la incertidumbre al principio es pequeña, pero conforme me voy alejando en el tiempo, la incertidumbre total que metemos en nuestras proyecciones de cambio climático, el principal agente es los escenarios. Tenemos la incertidumbre en los modelos, ¿de acuerdo? Tenemos distintos modelos. Los más famosos pues, son el del Centro Europeo, tenemos en el Max Planck, tenemos en distintos centros en América, Japón, Australia, etcétera, etcétera. Bien, entonces diferentes modelos responden de manera desigual a un mismo forzamiento. ¿Cuál es la incertidumbre que va a asociar estos modelos? Pues sería como esta línea, mucha al principio, pero luego ya al final va dando un poco igual. Pero más o menos tiene una porción importante. Y luego tenemos la variabilidad interna del sistema climático. O sea, nosotros no sabemos el año que viene lo que va a pasar con muchos modelos que tengamos. Se está trabajando mucho en ello y probablemente dentro de unos años seremos capaces de saber lo que va a pasar en unos meses con cierta certeza, o ya se hace, pero todavía la certeza es baja. Y es la variabilidad interna, que es como nosotros le llamamos el modelo climático. Tú coges un mismo modelo, le pones un mismo forzamiento, le cambias las condiciones iniciales y su evolución temporal difiere. A lo mejor sus propiedades estadísticas al final no difieren tanto, pero su evolución temporal sí que difiere. Bien, entonces fijaros que la incertidumbre total sería esta de aquí y en los distintos tiempos los aportes de cada uno de estos tres serían diferentes. Para haceros una idea, esto es de un experimento que hicimos nosotros, en el que, fijaros, un mismo modelo global, ¿de acuerdo? Un mismo forzamiento, un mismo modelo regional, y lo único que cambiábamos es la física. ¿Qué es eso de la física? Los modelos pequeños hay cosas que todavía no se pueden resolver, a veces por cuestión de simplemente de que los procesos que suceden son menores que nuestra valla, o simplemente porque la física es tan compleja, que la que tenemos que aproximar si queremos resolverla rápido. Entonces, fijaros aquí, por poner un ejemplo en temperatura, todo eso iba cambiando la física en una sola parametrización. Bueno, en realidad eran
tres parametrizaciones distintas, lo que obteníamos era que en los cambios medios de los conjuntos de todas las simulaciones me podían dar cambios a final de siglo del orden de unos 6 grados por aquí, pero con incertidumbres, que son las líneas negras, del orden de 2 grados. O sea, fijaros, solamente tocar una pequeña cosa en el modelo me puede hacer que las predicciones, unos me den 5 y otros me den 7. ¿De acuerdo? Bien, más ejemplos. Pues ya no doy más ejemplos, ya paso directamente a las proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones? Claro, al final, tengo un colega de la Universidad de Santander que estuvo haciendo un estudio de todas las proyecciones, tanto globales, regionales, con métodos dinámicos, con métodos estadísticos, que había sobre la península ibérica. Y obtuvo del orden de unas 250. En esas 250 estimaciones del clima futuro, pues había una variabilidad tremenda, ¿de acuerdo? Entonces, es un caso bastante interesante. Eso significa, oye, si tenemos esa incertidumbre, tenemos que organizar. No, lo que tenemos es una estadística genial. Yo no te puedo decir en el futuro cuál va a ser el cambio. Si el cambio en Murcia va a ser de 3, de 4, de 5 grados. Ahora, cuando tengo ese montón de experimentos, los trato como verdades aleatorias. Y entonces lo que sí te puedo dar es una probabilidad. Oye, cuidado, que según lo que estamos viendo, la probabilidad de que en Murcia el aumento de temperatura esté por encima de 2 grados puede ser del 40% o del 60%. Ahora tú ya sabrás lo que haces. Señores políticos, tenemos este problema, no te lo puedo garantizar, pero el problema está ahí. ¿Vale? Bien, aquí simplemente presentaros cuáles son las estimaciones del último IPCC, el próximo está ya, en un par de años estará ya completo, y lo que se obtenía, esto es lo que se está representando aquí, es el promedio de un montón de modelos, no solo uno, ¿de acuerdo? El promedio de un montón de modelos para finales de siglo, y lo que se obtienen, pues son, esta vez es casi un poco aburrido, ¿no? Pero esto sería invierno y verano, y aquí tenemos aumento en el verano del orden de unos 3, 4 grados, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? Y en cambios de precipitación, que básicamente son disminuciones de precipitación, pero fijaros qué cosa tan curiosa, en otoño y en invierno, en el Levante, pues sí que parece que puede haber un aumento de precipitación. Y ese aumento de precipitación, la mayor parte de los modelos, no todos, sí que tienen un acuerdo en que no aumentan los días de lluvia, sino la intensidad de los días de lluvia. ¿De acuerdo? Pero en general hay un descenso de la precipitación. ¿Vale? Bien, y un aumento de la temperatura, esto es lo de siempre, ¿no? Aquí tenéis otra serie de experimentos, fijaros que además estos experimentos lo pinto solamente hasta el 2050, porque cuando uno lo pinta hasta el 2100 dirá, claro, luego podrá pasar lo que sea. No, esto lo veréis la mayoría de lo que estáis aquí, ¿no? Y esto serían, por ejemplo, las proyecciones para la península ibérica, hecho con un conjunto de modelos dinámicos para el futuro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues se ven aumentos del orden de 2 grados, algunas simulaciones pueden dar hasta 3 grados. Esto es lo que pasaría en la península ibérica según este conjunto, que más o menos hay bastante acuerdo entre ellos, ¿eh? Hay un descenso de la precipitación en la península ibérica. Estas serían las incertidumbres que van a asociar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Para distintos escenarios, claro, estoy mezclando distintos escenarios, distintos modelos, etcétera, etcétera. Bien. Pasemos ahora un poco ya, claro, puede ser un poco aburrido, pero en realidad lo que tenemos son un montón de variables meteorológicas y hoy en día hay un montón de cosas que dependen del clima, de las cuestiones meteorológicas, la hidrología, depende de la agricultura, depende de la energía, muchísimos factores. Aquí lo que os represento, por ejemplo, podemos ya con estos datos ir jugando y calcular un índice de sequía. Perdonad los que sepáis de sequía, esto está al revés, lo he puesto porque si lo pongo que las sequías suben no... ¿Vale? Entonces aquí lo que se calcula es un índice de sequía que se llama el Palmer Drought Severity Index y básicamente estos son para distintos modelos, pues como va, digamos, en realidad el índice va subiendo, que significa que hay más sequía, os repito, ¿no? Pero bueno, lo he puesto así para bajar porque parece más dramático, igual solamente multiplicar por -1. Bien, entonces lo que se ve es que prácticamente todos los modelos, excepto uno, lo que dice es que vamos a tener cada vez más sequía en el futuro, en toda la península ibérica en general. Más estudios de impactos. Pues, por ejemplo, otra cosa que he puesto también, esto lo hizo un estudiante el año pasado, lo hicimos,
sobre cómo va a cambiar la evapotranspiración potencial. Para que no sepáis lo que es la evapotranspiración potencial, os lo digo rápidamente. Imaginaros que tenemos un cultivo que está en un lugar donde tiene todo el agua disponible del mundo. Entonces, la cuestión es cuánta agua evaporaría ese cultivo. Eso es lo que nosotros llamamos la evapotranspiración. Y lo que se ve, bueno, primero validamos nuestro modelo con las observaciones, con el presente. Bueno, ya hay algunos lugares donde los distintos modelos dan distintas diferencias, pero al final lo que sí se obtiene, y esto es bastante claro, porque a veces sucede que la precipitación casi que no cambia, pero fijaros que al aumentar la temperatura, aumentan las necesidades hídricas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos están contando estos mapas de aquí, ¿no? En que realmente hay un aumento de la evapotranspiración potencial. Aquí un ejemplo que hicimos también con biólogos. Entonces la pregunta que se hacían con ecólogos era, por ejemplo, la Tetraclinis articulata, este pinillo autóctono de aquí, bueno, no, está también en el norte de África, que lo recordáis en más sitios, ¿no? Pero ¿cómo evolucionaría en el futuro en función de esas condiciones climáticas? Entonces ellos tienen sus modelos, utilizan nuestros datos climáticos y ellos tienen, bueno, pues que iría cambiando en el futuro, ¿no? En los distintos escenarios. Aquí se hizo para 2 escenarios, entonces se ve que prácticamente en el escenario A2 desaparece la posibilidad de que exista esta especie. Más ejemplos de impacto. Una de las preguntas que nos estamos haciendo en nuestro grupo es, fijaros, una de las formas de luchar contra el cambio climático es con energías renovables. Pero la energía renovable depende del clima. La cuestión, entonces, imaginaros que vosotros invertís en energía eólica o en energía solar y luego las condiciones cambian en el futuro. Y eso, claro, la pregunta que te haces, normalmente necesitará 30, 40, 50 años para amortizar eso bien amortizado. Entonces la pregunta que te hace es, oye, ¿qué pasará en el futuro con el clima? A ver si voy a poner mi central solar para estas condiciones y van a cambiar en el futuro. Bueno, tratamos de responder a ese tipo de preguntas con modelos. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un artículo que publicó Sonia Jerez en Nature Communication y en el que nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿cómo serán los cambios en el futuro? Entonces, para lo que se utilizaba, además, se utilizaron las simulaciones de más alta resolución temporal y espacial que hay para toda Europa, un total de unas 14 simulaciones, y en el que se calculaba cómo iba a cambiar la radiación en el futuro. O sea, si vamos a tener más radiación solar, iba a llegar más cantidad de energía, normalmente porque tengamos menos nubosidad y este tipo de cosas. Y entonces lo que obteníamos era que la radiación iba a cambiar de esta manera. O sea, en la península ibérica iba a aumentar la radiación, iba a tener menor nubosidad, va a aumentar la radiación. Sin embargo, si calculamos la potencia de esas placas fotovoltaicas, no hay cambio, apenas, incluso un poco de disminución. Bastante curioso, ¿verdad? Claro, la cuestión es que esos dispositivos, la eficiencia que tienen dependen de la temperatura. Pero claro, como la temperatura también aumenta, hace que disminuya el rendimiento y al final se compensa una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Y entonces lo que obteníamos que nos cambian. Luego aparecían otra serie de resultados curiosos en la península ibérica, porque, por ejemplo, uno de los problemas que puede tener la solar fotovoltaica es su variabilidad. Un día está anulado, no hay, o durante el día. Y lo que sí sucedía es que en el caso de la fotovoltaica, esa variabilidad interdiaria disminuía, lo cual hacía que nuestro suministro de energía fuera más continuo. O sea, en este caso el cambio climático sería bueno. ¿De acuerdo? No siempre tiene por qué ser malo. Otras cuestiones, por ejemplo, aquí lo hicimos para energía eólica. La pregunta, ¿cómo va a variar el viento en el futuro? Bueno, y básicamente pues salía que casi que no tiene, hay un pequeño descenso de la energía eólica, ¿de acuerdo? De las velocidades del viento en las distintas regiones. Hay algunas en las que aumentaban, como en la nuestra, por ejemplo, por la intensificación de la brisa, pero no hay cambio. Sí que parece que por algo de la densidad del aire, pero al final no hay cambio, digamos. En eólica no habría a priori tampoco por qué preocuparse. Otra cuestión así ya para acabar que nos planteamos es sobre la contaminación. O sea, cómo muchos de los factores contaminantes, o sea, el que haya más concentraciones de óxidos de óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera, en la atmósfera, que son malos para nosotros, que ahora estamos preocupándonos por ello, parece algo más. Si cambia el clima, imaginaros que mantenemos constantes las emisiones, pero si cambia el clima, ¿cómo cambiarán las concentraciones? Esa es la pregunta que nos hacíamos. Y entonces lo que sucedía, por ejemplo, es que siempre, en el caso de la península, os pongo solamente el ejemplo del PM10, del material particulado, ¿de acuerdo?
y se ve que aumentaría en el futuro, manteniéndose las emisiones constantes, simplemente por el cambio de las condiciones climáticas. O sea, habría que tenerlo también en cuenta en las ciudades. Y con esto creo que ya he acabado. Gracias.